Muy buenas noches, mis hermanos. Nuevamente, ¿cómo están? ¿Sí están bien o no? Bueno, conste, como dicen. Ya dijeron. Bien, pues vamos a disponer este tiempo para la palabra de nuestro Dios, la cual es perfecta, es preciosa y tiene el poder, mi hermano, para cambiar y transformar nuestras vidas. No es el hombre el que cambia las vidas, no es el que predica la palabra, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios quien hace la obra en cada uno de nosotros. Pero también, mis hermanos, la disposición en el corazón es vital. Dios ya hizo todo para salvarnos, para darnos vida. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Bueno, eso ya es asunto de cada quien, pero yo te animo a que abras tu entendimiento, pídasle a Dios que abra tu entendimiento y vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos. En esta noche, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres bueno y tu misericordia está sobre nuestras vidas. Y hemos cantado, hemos alabado tu nombre y hemos glorificado en tu presencia, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre, bendito por los siglos de los siglos. Y queremos, Señor, en esta noche ya abrir nuestro corazón, después de abrir nuestros labios, después de haberte confesado, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Ahora queremos recibir tu palabra. Abre el entendimiento de mi mente, de mi corazón, para que pueda recibirla con gozo y con gratitud y asimismo ser diligente para ponerla por obra, Señor. Ayúdame en todo momento, Señor, a mí a hablar tu palabra y ser guiado por tu Espíritu Santo. Que no sea yo, sino sea tu Espíritu en mí, quien hable y dirija cada una de mis palabras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, pues es un privilegio el que usted y yo podamos estar aquí. ¿Cuántos lo creen así? Ya que ya se nos han abierto las puertas, ¿verdad?, para poder hacer más reuniones. La verdad yo me gozo con esa oportunidad. Platicaba con un hermano, ¿verdad?, que casi llora, dice, de la emoción de que ya se van a abrir las reuniones. Entonces, pues yo también me gocé con él, porque de verdad que, como dice la palabra en el Salmo, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y de eso se agrada el Señor, mi hermano. Lo cual, esto que hayan permitido las reuniones presenciales es algo que beneficia no solamente a la iglesia en general, sino también de manera específica. ¿Por qué? Porque ya pudimos iniciar nuestras reuniones de varones, la cual es algo que las mujeres nos llevan ventaja, Llevan ya más de medio año, yo creo, más de 8 meses en reuniones y nosotros vamos empezando. Entonces, tenemos que apretar el paso nosotros y tenemos que, ahora sí que, pues darle el ejemplo, ¿no?, en la esposa. Entonces, nosotros también necesitamos palabra específica de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bien, si recuerdan, se está llevando una serie llamada Hombres conforme al corazón de Dios. ¿Conforme al corazón de quién? De Dios, no mío y no tuyo tampoco. Lo cual debe ser algo que todo hombre y todo varón cristiano debe procurar. El que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y para esto, mis hermanos, ¿qué se requiere? ¿Flojera o disposición? Disposición. Se requiere trabajo y se requiere esfuerzo día con día. A manera de introducción, tocaré brevemente algunos puntos que nuestro hermano Guillermo compartió hace un mes, precisamente el 12 de febrero, en nuestra primera reunión de varones. Él nos hablaba de la importancia de entender nuestra identidad como varones, no solo de una manera secular o natural, porque ciertamente en el mundo allá afuera un hombre impone, pero cuánto más un hombre lleno de la palabra de Dios y en su casa primeramente. Porque ahora somos representantes del Señor en esta tierra y le pertenecemos a Él. Nos hablaba de comprender de dónde nos ha rescatado el Señor, de tener una identidad totalmente deformada y alejada de ese diseño original, la cual se perdió en el huerto del Edén. Ahora por causa de Cristo es recuperada esa identidad. También estuvimos llamados a los que estamos casados. ¿Cuántos están casados aquí ya? Como esposos o como padres, a tomar nuestro papel, nuestra función y nuestro ministerio
como los representantes de nuestro hogar delante de Dios. Somos los sacerdotes de nuestros hogares, mis hermanos. Dios, cuando ve a tu familia, ve primeramente ¿a quién? ¿A la mascota? Si tienes, ¿verdad? No, ve primero al hombre, al varón. No te puedes esconder de la mirada de Dios, mi hermano. Otro punto fue nuestro deber como varones, conforme al corazón de Dios, es gobernar responsablemente nuestros hogares, manifestando la vida de Dios, es decir, el carácter de Cristo. Por último, somos los encargados de poner a la vista de todos los hombres la existencia gloriosa de Dios a través de nuestras vidas. Y con eso tenemos para entretenernos muchísimo tiempo. Cada una de estas cosas demandan un trabajo arduo, un constante esfuerzo, pero no en nuestras fuerzas, mis hermanos, sino con la ayuda de su Espíritu Santo. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, no podemos hacer nada. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a lograr aquello que Dios te está demandando a ti y a mí. Aquellas cosas que se nos demandan como varones, para la cual es necesario que tú y yo dispongamos nuestro corazón para ser instruidos por medio de la palabra. Yo te pregunto, y me gustaría que levantaras tu mano, ¿cuántos tienen hambre? No se crean. Ya luego varios, ya se quedaron, no se crean. ¿Cuántos anhelan y desean verdaderamente ser hombres conforme al corazón de Dios? Qué privilegio sería que podamos ser esa clase de hombres, mis hermanos. Y sin duda yo sé que hay hombres aquí que quieren y que anhelan eso y que están trabajando en eso. Porque cuánta falta hacen hoy en día. Hombres que, así como dice el escritor de Hebreos, refiriéndose a hombres que verdaderamente agradaron el corazón de Dios, hombres de quien Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, sino que se agradó de ver cómo entregaron sus vidas aún sin haber recibido la promesa, es decir, ver al Mesías, ver al Salvador. Acompáñame a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Y no estoy contando, ¿eh? Quedó. Santiago 1, 2, 3. Cuando lo tengas, di amén. Qué rápidos. Vamos a leer ahí, dice: hermanos míos, y queda, ¿no? En esta ocasión, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El tema que estaremos viendo el día de hoy dentro de la serie es la prueba de nuestra fe. Un tema claramente vasto en las Escrituras. Y si quieres ponerle un título a la enseñanza, mi hermano, sería el siguiente: probados y aprobados. Probados y aprobados. No probados y reprobados, O sea, probados y aprobados. Son dos palabras que están totalmente ligadas entre sí y que tienen mucho para enseñarnos. Palabras que no son desconocidas para nosotros, pues sin duda todos hemos pasado por algún tipo de prueba o pruebas, donde sin importar la clase o el tipo de prueba, solo puede haber dos resultados: positivo o negativo. No hay ningún examen que te diga, no, pues como que tienes, pero como que no tienes. No, ¿verdad? Verdadero o falso, con COVID o sin COVID. Ay, algunos por ahí ya les salió, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios están aquí. Bien o mal, sano o enfermo, aprobados o reprobados. No más, no hay medios resultados. Yo diría, no hay medios hombres conforme al corazón de Dios. Pregunta, hermano. Me gustaría que levante la mano si es así, porque
Pues yo no encontré a nadie, pero ¿alguno de ustedes nació sabiendo leer? Que levante la mano. ¿Alguien? ¿Sabiendo escribir? ¿No? ¿Nadie? ¿Sabiendo hablar? ¿Caminar o correr o brincar o parte de manos? Claramente ningún ser humano nace con esa clase de habilidades. Pero sin lugar a dudas, todo ser humano tiene la capacidad de desarrollarlas. Pues caminamos hoy en día, ¿no? Nosotros. No nacimos caminando, pero gracias a Dios caminamos hoy en día. Algunos las desarrollan antes que otros, pero a final de cuentas, a todos Dios nos dotó de una inteligencia, hablando de una inteligencia natural, para poder aprender muchas cosas, las cuales vamos adquiriendo conforme vamos creciendo. Los que son padres, pues les ha tocado ver el crecimiento de sus hijos, ¿verdad? Cómo van aprendiendo cosas que ellos no sabían, pero realmente tienen la capacidad para poder hacerlas. De la misma manera, pero ahora aplicándolo al ámbito espiritual, cuando venimos a Cristo, tú y yo, y le entregamos nuestras vidas y entramos en esa vida nueva, que es cuando se produce el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo, así como en lo natural, también nosotros en lo espiritual somos considerados como bebés espirituales. Haciendo referencia a aquel momento tan esperado de la madre de poder dar a luz a su bebé. Es decir, que después de todo ese tiempo de tinieblas dentro del vientre, por fin sale a la luz, a un lugar totalmente diferente y que no conoce. De la misma manera nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de luz. Por lo tanto, para ese bebé en lo natural todas las cosas van a ser cosas nuevas. ¿O acaso tu bebé ya te dice, no, eso ya lo sabía desde que nací? No, ya pa, ya no me enseñes, ya me lo sé. Lo aprendí ahí en el estómago. No, ¿verdad? Ellos están, ¿cómo se dice? Alertas, como una esponjita, ¿verdad? Absorbiendo todo el aprendizaje que puedan. Es por eso la importancia de darles un buen ejemplo aún desde bebés. Digo, yo no soy papá, pero tengo muchos bebés a mi alrededor y veo la importancia de darles el ejemplo siempre y hablarles la palabra. Entonces, para ese bebé todas las cosas son nuevas. Lo mismo que para nosotros, que somos o que fuimos o que nacemos de nuevo y como bebés espirituales, porque al nacer no contamos con la capacidad de valernos por nosotros mismos. Cuando uno es recién nacido en el Señor o viene apenas a conocer el Señor, pues abres la Biblia y dices, no, pues no le entiendo absolutamente nada. Te quedas en el índice, ¿verdad? Y dices, no, pues ya me trabé. Porque no contamos con la capacidad de decir, bueno, voy a leer, voy a estudiar, voy a analizar, no. Sino que tenemos que ser enseñados, comenzando así una etapa de aprendizaje. Así en lo natural, pero también en lo espiritual. Una de las pocas cosas que según los investigadores, los bebés recién nacidos reconocen es la voz de sus padres. ¿Sabías esto? Me imagino que los padres lo saben. Mayormente el de la mamá, ¿eh? ¿Por qué creen? Pues porque duró 9 meses en su vientre. La escuchó llorar, la escuchó gritar, la escuchó reírse, la escuchó de todo. Y es tal el reconocimiento de esa voz que les produce una seguridad y una tranquilidad impresionante. ¿Sí o no, Charlie? Él lo vivió cuando nació su hija. Estaba llore y llore y la pusieron en los brazos de su mamá, de mi hermana, y dejó de llorar. Reconocen los latidos del corazón, la voz, el aroma. Imagínate, es una cosa impresionante. Porque es prácticamente lo único que reconocen. Así también nosotros nacemos de nuevo siendo capaces de reconocer la voz de ¿quién? De Dios, de nuestro pastor, en quien nos sentimos totalmente confiados y seguros. Amén. Por lo tanto, así como el bebé en lo natural nace sin entender cómo hacer muchas cosas, ¿o acaso ya tu hijo ya tiene 6 meses y le dices, no, pues vete por las tortillas, aquí te espero? Yo ya fui ayer, te toca a ti. ¿Eso hacen los papás? No, ¿verdad?
Nace, como lo comentaba, sin entender muchas cosas, sin saber. Pero nace también con la capacidad de aprender cómo hacerlas. Yo fui muy curioso de niño, entonces a mí me gustaba investigar, desarmar y todo. Entonces a mí me gustaba picarle las cosas y fui de esos. Ahora veo a los niños que hacen lo mismo y digo, ay, qué bárbaro fui. Pero bueno. De la misma manera, mis hermanos, nosotros, o todo aquel que nace de nuevo en Cristo, que nace sin saber cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios, nace también con la capacidad dada por el Espíritu Santo para saber cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, escúchame bien, mi hermano, no tenemos excusa para no ser esa clase de hombres. No hay excusa. Cada uno de nosotros decidimos hacer uso o no de esa capacidad que ya Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu que mora ahora en mí y en ti es el mismo que habitó en el rey David. Es el mismo que habitó en los apóstoles. Es el mismo que habitó en muchos hombres que a lo largo de la historia han marcado las vidas de otros. ¿Por qué? Porque fueron hombres conforme al corazón de Dios. Ojo, no estoy excluyendo a que las mujeres tampoco puedan ser mujeres conforme al corazón de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios las llama mujeres virtuosas. Pero hoy nos compete a nosotros. Todos aquellos hombres de quien podemos leer en las Escrituras que fueron hombres conforme al corazón de Dios, tienen una cosa en común. Claro, entre muchas otras. Pero la principal es que sin duda son hombres que fueron probados por Dios. Y que a causa de esas diversas pruebas por las que pasaron a lo largo de sus vidas, es que pudieron salir aprobados. Y de aquí se desprende un principio fundamental, el cual me gustaría nos quedara bien grabado a todos, mis hermanos, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. ¿Cuál es ese principio? Para ser aprobados hay que ser probados. No puedes decir que aprobaste un examen sin haber sido probado, sin haberlo aplicado. O mejor decir, para ser aprobado tengo que ser probado. No existe otra manera de saber si somos aprobados o no, más que por medio de una o muchas pruebas. Muchas pruebas. No es lo mismo ser probado que ser aprobado. Y te lo voy a comprobar. Claramente todos somos probados, pero no todos somos aprobados. Es imposible decir que hemos aprobado el examen sin haber hecho el examen. Digo, hay unos que pagaban, ¿verdad?, bajo del agua y yo me arreglé con el profe y yo ya sé mi calificación, tengo mis 6. Pues, ni modo. Por consecuencia, mi hermano, si tú y yo queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, porque vi que levantaron la mano, entonces por eso estoy siguiendo la enseñanza, porque si no me hubiera parado y me hubiera ido. No se crean. Si tú y yo queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, indudablemente vamos a ser probados. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios van a ser probadas, a fin de que podamos salir como aprobados. Aprobados. Veamos entonces qué significa o a qué se refiere cada una de estas palabras. Estas dos palabras, probados y aprobados, derivan de la palabra prueba, la cual hace referencia al examen, al estudio, al test o al ensayo por medio del cual seremos probados, para ver si salimos aprobados. Si estás estudiando ingeniería, medicina, pues ¿de qué van a ser tus exámenes? Pues de eso. No te van a poner exámenes de francés o de alemán y pues a ver, eres ingeniero, pues tienes que saber alemán. No. Entonces, ¿qué es la prueba, mi hermano? Es el medio o el método por el cual se va a evidenciar, a demostrar y comprobar cuál es la condición de tu corazón y de mi corazón. La prueba es lo que Dios usa, o es el medio que Dios usa para ver lo que hay en nuestro corazón.
Pero muchas veces se nos olvida esto. Dios ya conoce lo que hay en tu corazón, mi hermano. Somos nosotros los que se nos olvida lo que hay en nuestro corazón. O no queremos ver lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Dios permite las pruebas porque Él sabe lo que hay en tu corazón para que salga eso que está estorbando. Y te des cuenta tú y digas, ah, caray, ahí lo traía atorado. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿cuál era la manera en la que el maestro y tus papás se daban cuenta o podían confirmar que estabas poniendo atención en las clases? O que estabas haciendo tus tareas. O que estabas entendiendo los temas que te enseñaban y sobre todo que estabas valorando el esfuerzo de tus padres. Porque ellos cada mes, ¿qué hacían? Pagaban tu colegio, tu escuela, tus libros, tus zapatos, tu uniforme. Cuando uno está niño no lo ve así, ¿verdad? Cuando a uno ya le empiezan a costar las cosas dices, híjole. ¿Cómo se da cuenta los maestros y los padres? Claramente por medio de un examen. Me acuerdo que yo cuando reprobaba un examen, híjole, pues ahí está. No, pues el regañador, ¿no? Pero pues me sirvió porque realmente me hizo, o sea, entrar en razón y decir, sí es cierto. ¿Para qué voy a la escuela? Pues para aprender. Pues en eso me enfoco. Entonces es por medio de un examen lo que va a evidenciar y confirmar si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Probado. La palabra probado viene del verbo probar, del latín probare, lo cual habla de aplicar un examen a alguien o someter a alguien a una prueba con la intención o el propósito de evidenciar algo. Normalmente es con el fin de saber si aquello es verdadero o es falso. Habla de algo que se tiene que acreditar, demostrar, evidenciar, convencer y atestiguar. La palabra aprobado viene de la palabra aprobar, del latín aprobare, y significa en términos generales y prácticos pasar una prueba. ¿Cuántos pasaron pues exámenes en su escuela? Yo creo que todos, ¿verdad? Se sentía bonito, ¿verdad? Ay, pasé matebúrricas, ¿verdad? Decían. Entonces es pasar una prueba, algo que está comprobado, probado y que es genuino. Este prefijo que tiene la palabra a, de probado o aprobado, que se traduce como hacia, nos habla de una dirección, nos habla que esa aprobación habla de un propósito, de una finalidad y de un objetivo. Habla de pasar, reconocer, dar por bueno y garantizar aquello que fue aprobado. ¿Te gustaría comprar una leche que no fue aprobada por el certificado de calidad de la empresa? ¿No? ¿Te gustaría comprar un auto que no tenga el certificado ISO 9001 de la empresa que lo construyó? Que te dijeran, te lo dejo 100,000 pesos más barato, pero no tiene el certificado de calidad. No está revisado. O sea, te puede desarmar en media carretera. ¿Lo comprabas? Dices, no. Mi vida vale más que ahorrarme 100,000 pesos en un coche, ¿no? Bueno, eso es lo que se refiere a aprobado, lo que está calificado para el uso. Y tenemos una tercera palabra, la cual es reprobado. ¿Cuántos reprobaban en la escuela? Todos, yo creo, alguna vez. Bueno, si no reprobaste, pues qué bien. Viene de la palabra reprobar y del latín reprobare y significa dar por malo. No, este cuate no la arma en las matemáticas. Que no pasó la prueba, que no es válido y que es inútil, híjole. Que fue rechazado y que fue desaprobado. Este prefijo re, de reprobado, se traduce hacia atrás, no hacia adelante, como aprobado, sino hacia atrás. Nos habla de que en vez de avanzar, esa persona ¿qué hace? Retrocede, se demora, se aplaza, dando la idea de algo que no madura y por ende no llega a la meta.
Simplemente con ver las definiciones tenemos mucho de dónde cortar. Sin temor a equivocarme, sé que todos los que estamos aquí hemos experimentado estas tres cosas. Sin duda, y te apuesto lo que quieras. La primera, ser probados. Que levante la mano el que no ha sido probado en nada. Segunda, salir aprobados. Hemos salido aprobados. Y la tercera, salir reprobados. Porque claramente seguimos aprendiendo todos los días de nuestras vidas, mis hermanos. Aprendiendo a vivir siendo guiados por el Señor y gobernados por su palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga la hora del examen, estar preparados y salir aprobados. Por eso día a día debemos de orar, debemos de leer la palabra y de estar en armonía con los nuestros. Porque ¿de qué sirve orar, leer la Biblia, pero estar en discordia con mi esposa, con mis hijos o con mis compañeros de trabajo? No sirve de nada. Eso mismo hacían los fariseos, mi hermano. Probablemente la parte más difícil de entender o de comprender es que no sabemos cuándo o en qué momento nos va a llegar el examen. O alguno ya Dios le avisa, le manda un WhatsApp y le dice, hijo, el viernes te va a pasar esto, aguas. ¿Alguien le ha avisado el Señor? Solo a Pedro. En sueños. Sí, digo, yo sé que Dios lo puede hacer incluso, ¿no? Advertirnos. No sabemos cuándo va a llegar el examen o la prueba, pero de algo tenemos que estar seguros. Tarde que temprano, esta llegará. Tal vez en forma de examen sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo les gustaban a los maestros los exámenes sorpresa? Examen sorpresa, alumnos, y todos, ¿qué? Tal vez como examen parcial, cada mes. Tal vez como examen bimestral o semestral. ¿Por qué? Porque en el ámbito escolar o secular, entre más tiempo abarcara la prueba, evidentemente demandaría una mayor preparación y un mayor estudio, ¿cierto? Entonces, si Dios te prueba cada 6 meses, pues ha de ser pesada, ¿no? Bueno, ya Dios trata con cada quien. Digo, es una manera de poderlo comparar o ilustrar. De manera individual, cada tipo de examen tiene un propósito por cumplir, el cual es manifestar qué tan preparados estamos y si la enseñanza o instrucción que estamos recibiendo está cumpliendo su propósito en nosotros. Porque si te enseñan, estamos viendo una serie los miércoles, doctrinas fundamentales del cristianismo. Ya vimos lo que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el bautismo, el nuevo nacimiento, el pecado, el arrepentimiento, la gracia, la misericordia de Dios. Muchísimos temas que ahí están, ahí está el alimento para quien lo quiera tomar. Si te llega la prueba de que una persona te pregunte, oye, ¿por qué dicen que Dios es 3 en 1? Es que ahí dice en la Biblia. Es una prueba, mi hermano, para que demuestres la gloria de Dios en ti, que demuestres la imagen de Dios en ti. Pero si no sabes qué responder, entonces no estás aprovechando las instrucciones que se nos han dado. Estás desaprovechando el alimento que Dios ya puso, la mesa que Dios ya puso para que tú y yo sigamos creciendo. Ojo, esto que estoy diciendo demanda esfuerzo. No pensemos que con dormirnos con la Biblia así, se nos va a quedar en la mente. Te pregunto, ¿quién es probado? ¿O para quién son las pruebas? Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos. ¿Para quién son las pruebas? Para los hijos de Dios. Para los hijos del mismo Padre. Hermanos, ahí está. Claramente el contexto del pasaje nos indica a quién se está dirigiendo Santiago. Es a los hermanos en la fe,
a quienes han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por ende, las pruebas a las que hace referencia aplican de manera exclusiva a quienes son hijos de Dios. Este pasaje tú no lo puedes aplicar a gente que no cree en Dios. Le dices a tu vecino, le robaron su coche, no importa, ten sumo gozo en esta prueba. Te va a decir, estás loco. Si lo veo lo mato, te va a decir. ¿Por qué? Pues si el propósito de las pruebas y dificultades es hacernos crecer y madurar espiritualmente, alguien que esté muerto espiritualmente jamás va a poder experimentar lo que dice Santiago. Se le va a hacer locura. Eso no quiere decir que Dios no permita situaciones en aquellas personas que están en enemistad y están en sus delitos y pecados, donde el principal propósito de eso es de que ellos vengan al conocimiento de su Hijo amado Jesucristo y sean salvos, para que también puedan ellos verdaderamente entender el propósito en todas las circunstancias que pasamos. No pensemos que todo lo que le pasa a las personas es porque Dios así lo quiso o le plació hacerlo nomás por nomás. Hemos escuchado personas, ¿verdad? Es que Dios, ¿por qué hace eso? Tomemos en cuenta que tenemos libertad, tú y yo, y los que están allá afuera, para decidir lo que hacemos y lo que no hacemos. Eso se llama voluntad. Sea bueno o no. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría de los casos, las situaciones difíciles y adversas que experimentan los no creyentes son producto de sus mismas malas decisiones. Y no es que Dios lo haya permitido, tenemos que entender muy bien eso, sino que los únicos responsables de esas decisiones son ellos mismos. Pues Dios no puede elegir por nosotros y nunca lo hará. Lo que Dios hace son sugerencias y recomendaciones de cómo vivir una vida que le agrade, para que así las cosas que sucedan puedan tener un propósito, mis hermanos. Es decir, a través de las cosas que sean buenas, no tan buenas o malas, pues la misma Escritura nos habla de que los hombres reciben la debida retribución, el debido pago conforme a sus obras. Romanos 1:27. Seguramente muchos de los que están aquí hoy en día son creyentes. Y de esos creyentes, muchos o algunos vinieron a Cristo por causa de alguna situación difícil en sus vidas. Enfermedad, escasez, trabajo, liberación, restauración, vicios, divorcio, muerte, que a final de cuentas no dejan de ser situaciones difíciles, complicadas e incluso hasta trágicas. Pero como lo comentaba, no es que Dios las permita a propósito para que se acerquen a Él o le busquen. Claro, no voy a negar que hay casos específicos en los que Dios permite ciertas situaciones para cumplir propósitos específicos en las vidas de las personas. Pero a final de cuentas es el hombre quien tiene la última palabra y decide cómo tratar aquella situación difícil. Pero Dios, mi hermano, siempre está dispuesto a brindarnos su ayuda. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando Pedro le dijo, ay Señor mío, sálvame? ¿Qué le hizo el Señor Jesús? Sálvate tú. No, le extendió su mano y lo tomó. Así el Señor con cualquiera que le clama, porque dice la palabra de Dios que el que le busca no será avergonzado. Dice el Salmo número 11, versículo 4 y 5, yo te lo voy a leer. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Versículo 5, Jehová prueba. Lo prueba para que apruebe. ¿A quién? Al justo, dice, al que anda rectamente. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios ciertamente ve lo que hace el hombre malo, pero pues él no puede hacer nada. Dios ya dio todo. Se preocupa por sus hijos, los que andamos en búsqueda de su rostro, y permite las pruebas para que aprobemos.
de algo que debemos estar seguros es que nosotros, como sus hijos y como miembros de su familia, tengamos por seguro que vamos a pasar pruebas, mi hermano. Tú y yo vamos a pasar pruebas, si no es que ya las pasamos muchas. Incluso probablemente en este momento estemos o estés pasando por alguna prueba difícil en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, alguna situación delicada. Incluso podemos estar sufriendo las consecuencias de algo que hayamos hecho en el pasado, mi hermano. Es un hecho que Dios nos perdona siempre. ¿Cuántos lo creen conmigo? Mas no siempre retira las consecuencias de nuestros actos. Porque aún en eso Dios tiene propósitos, ¿sabías tú? Que nunca te vayas a olvidar de dónde te sacó Dios y de dónde te rescató el Señor. Abre tu Biblia en Deuteronomio 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Es una advertencia que Dios nos da aquí a todos nosotros. Dice, pero cuidado, asegúrate de nunca, ¿cuándo? De nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Ciertamente se refiere a toda la gloria de Dios manifestada en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El maná, la columna de fuego, la nube. Pero sin duda creo que tú y yo hemos visto también cosas impresionantes. Cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha bendecido, que ya no tiene caso fijarnos en si hay una consecuencia que sigamos arrastrando o no. Más bien debemos de enfocarnos en nunca olvidar lo que nuestros ojos han visto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Fue algo que dejó de hacer el pueblo de Israel. Porque vemos que en el libro de Jueces se levantó una generación que no conocía a Josué. Entonces, qué importante tomar en cuenta las palabras de Dios. Algo de lo que debemos estar seguros es que Dios nunca nos dejará estar cómodos, así como estás ahorita. O nos va a dejar como estamos, en el mismo nivel que hace 1 año, o 2 años, o 5 años. Dios siempre quiere que estemos en ese constante crecimiento y en el camino hacia la madurez como cristianos. Pero ese crecimiento, mi hermano, ¿de qué va a depender? Va a depender de con qué actitud tomemos aquellas situaciones o circunstancias difíciles que nos sucedieron o que nos están sucediendo en este momento. Pregúntate tú mismo, háztelo de manera introspectiva. ¿Cuál ha sido mi actitud ante las pruebas que he experimentado? ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Cuál es mi actitud ante la dificultad en la que me encuentro en este preciso momento? Y viene esta última pregunta. ¿Cuál debe de ser mi actitud ante el día malo y la situación difícil? Una cosa es, ¿cuál es mi actitud? Y la otra es, ¿cómo debe de ser mi actitud? El cómo, Dios es quien nos dice cómo. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, aquí está la actitud que debemos de tener ante las pruebas, mi hermano. Tened por sumo llanto. ¿Dice eso? Tened por sumo gozo. ¿Y qué es el gozo, mi hermano? Felicidad, alegría. No, mi hermano, es gozo, es alegría, es regocijarse. Pero, ¿por qué dice que tengamos sumo gozo? Pues bueno, están en una fiesta o tengan sumo gozo cuando les vaya bien. Tengan sumo gozo cuando tengan su alacena llena. Tengan sumo gozo cuando tengan muchísimo trabajo. Tengan sumo gozo cuando no pasen por pruebas. ¿Eso es lo que está diciendo Santiago? No, vamos a leer ahora sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas.
Si tú le dices esto a una persona que está sin Dios, te aseguro que te va a tachar de loco, mi hermano. Como el ejemplo de hace rato, ¿verdad? Perdona al que te robó el coche. No, hombre, ¿cómo que lo voy a perdonar? Mañana mismo voy y lo encuentro y le robo sus 3 coches. Porque claramente es algo que es imposible de hacer en nuestras propias fuerzas o en nuestros medios. Es por eso que esta instrucción de cómo reaccionar ante las pruebas es para aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, en quienes habita el Espíritu Santo, porque claramente nos está invitando a tener un gozo y una alegría total y completa. Pero ojo, muchos lo entienden mal. No es que estés gozoso por lo que estás pasando, sino que lo que Dios espera es que entendamos que el propósito de aquella situación o circunstancia, por más difícil, complicada e imposible, escúchame bien, que se vea, tengamos la firme convicción, no solamente una emoción, de que Dios está trabajando en nuestro corazón con un propósito específico. Es que ¿cómo voy a tener gozo si me asaltaron? No, estoy todo molado. Veme nomás. Bueno, de eso no se trata lo que dice este pasaje. Se dice que llegues a entender, de decir, híjole, Señor, gracias que me guardaste. Gracias que estoy bien. Sé que tú vas a restituir lo que tengas que restituir. Y sigues adelante. Porque si te quedas en ese momento del asalto, mi hermano, ahí te vas a quedar. ¿Qué dijimos que significaba reprobar? Retrasar, aplazar, detener y estropear los planes de Dios. Cada que aprobamos, avanzamos. Cada que reprobamos, retrocedemos. No es serpientes y escaleras, que de repente te cae una y avanzas hasta la fin. No, aquí no hay atajos, mi hermano. El camino es uno y es estrecho. Y solamente es de uno por uno, ¿verdad? Y seguimos las pisadas de Jesús. ¿Cuántos tipos de pruebas existen, mis hermanos? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo ayer meditaba en eso y dije, yo creo que son incontables. Haciendo referencia a que son miles de cosas, ¿verdad? Por las cuales, o cosas las que nos pueden suceder en nuestras vidas como seres humanos. Donde también tenemos que aprender a discernir cuando es una prueba que Dios ha permitido, cuando hay situaciones a causa de nuestras malas decisiones y cuando es una situación producida por causa de la maldad del hombre. Dios permite cosas, nosotros provocamos cosas y somos afectados por lo que la maldad que está en el hombre causa hacia nosotros. ¿Sí quedó claro esa parte? Hay que aprender a discernir, mis hermanos, cuando es una prueba que viene de parte de Dios, porque sin duda te va a llevar a crecimiento, si eres aprobado. Pero si no eres aprobado, o te quedaste de decir, no, tengo flojera de echarle ganas ahorita. Señor, aguántame a mañana. Es que hoy es viernes. Estoy a gusto ahorita aquí. No me incomodes, Señor. Porque a veces como que el Señor nos mueve el hombrito, así como que, ándale, levántate. Pero por más que Dios nos mueva el hombro, si nosotros no nos queremos parar, nunca nos vamos a parar. Entonces existen muchísimas pruebas, mis hermanos, pero hay que saber discernir si es una prueba que viene de parte de Dios o si yo mismo lo estoy provocando por mis malas decisiones o es producida por causa de la maldad de los hombres que viven a mi alrededor. Mas cuando entendemos que a final de cuentas, si nosotros buscamos el hacer la voluntad de Dios, vamos a comprender también que a Dios nada se le escapa. Es decir, aun aquellas situaciones que son producto de nuestra imprudencia. ¿Cuántos han sido imprudentes? Hasta los pies. Muchísimas veces yo he sido imprudente. Pero también Dios, aun en aquellas situaciones que son producto de nuestra imprudencia o fruto de la maldad de este mundo,
terminan obrando para nuestro bien. Claro, si entendemos que Dios tiene propósitos en todo. Ay, no, Señor, me robó un filisteo. Ay, Señor, pues ni modo, pues ya, pues estás renegando, en vez de decir, ay, Señor, ¿qué propósito tienes en esto? Porque aunque Dios en su soberanía lo permite todo, eso lo debemos de saber. Pero a veces el hombre actúa en base a su maldad, en base a sus malos deseos. Nos pueden asaltar, nos pueden matar, nos pueden hacer muchas cosas que tal vez no están dentro de la voluntad o el propósito de Dios, pero pueden suceder ese tipo de cosas. Entonces, aún en medio de esas cosas, Dios permite que las cosas obren para nuestro bien. Pero si entendemos que Dios en todo tiene propósitos, aún en nuestras metidas de pata, mi hermano. Cuando dicen, ay, metiste las 4, compadre. De las cuales, por la misericordia de Dios, en más de alguna ocasión el Señor nos ha guardado de peores consecuencias, ¿cierto o no? Entonces, mi hermano, ¿por qué no cambiamos nuestra actitud ante las pruebas y seguimos batallando siempre con las mismas cosas? ¿Te has preguntado si tu nivel de prueba o el nivel de que Dios permite las pruebas en tu vida ha subido de intensidad? ¿Te has preguntado eso? Si tú dices, no, está todo bien tranquilo, todo bien a gusto, pues analiza tu vida, mi hermano. Es decir, que realmente no estás creciendo, no estás avanzando, porque si no eres probado, no puedes ser aprobado y por lo tanto no puedes avanzar. Y si no eres probado, pues ni reprobado ni aprobado, te quedas ahí mismo, estancado. ¿Qué le pasa al agua estancada? Ay, llegas y, ay, qué rico, agua estancada, y te la empiezas a tomar. ¿No, verdad? Dices, guácala, se echa a perder. Nos podemos echar a perder, mis hermanos. ¿Por qué no tomar de una vez la decisión de darle la respuesta a Dios en medio de las pruebas? ¿O por qué esperar hasta las pruebas para darle la respuesta a Dios? Pero la respuesta que Dios espera, no la que nosotros queremos, mi hermano. Porque, mis hermanos, es muy fácil echarle la culpa a Dios por nuestra condición. Por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por esto, por aquello, por tonterías, para acabar pronto. Pero no nos damos cuenta que seguimos batallando con las mismas cosas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no le damos la respuesta a Dios. Dios nos prueba, pero tu respuesta es, no, Señor, me voy a extraordinario. O te pago el extra. ¿Cómo se llama el curso de verano? ¿Cómo se llama el otro? No, hay otro que te dan como clases de regularización, ¿verdad? Muchos se quedan ahí todo el tiempo en las clases de regularización y nunca aplican el examen para pasar al siguiente nivel. Es que a mí Dios no me dice qué es lo que tengo que cambiar. ¿En serio no te dice? Pues, ¿cómo le haces? Entonces eres perfecto. Puede haber personas así. Y todas las cosas que tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, te dicen que cambies. ¿Qué? ¿No es Dios hablándote? No esperes o quieras que Dios te mande un ángel para que te diga lo que tienes que cambiar. Dios se encarga de hacernos ver eso y usa a quien menos te imaginas, mi hermano. La diferencia radica en la actitud que tomamos cuando salen a la luz nuestros errores o nuestras debilidades. Los trapitos al sol, para que me entienda mejor. ¿Qué hacemos cuando nos sacan los trapitos al sol? Ponemos nuestra barrera. Ay, no, no es cierto. No, es que tú, es que no, es que tú, es que yo, es que no, es que... Y seguimos igual. No avanzamos de ese punto. Alguno dirá, ¿cómo quieres que me goce cuando me dicen que soy enojón, peleonero, delicado? No, el Señor no quiere que te goces. El Señor quiere que cambies y que te des cuenta de todas las cosas que has hecho
que han incluso llegado a dañar a tu familia. Primeramente a nuestras esposas y posteriormente a los hijos. Muchos piensan esto, y si tú piensas esto, te invito, mi hermano, a que renueves tu pensamiento. Que Dios permite o hace las cosas para perjudicarnos. Jamás. Y lo decimos, Señor, es que ve cómo estoy, ve cómo me tienes. Y pura quejabanza en vez de alabanza. Más adelante vamos a ver un ejemplo impresionante de cómo es que tenemos que responder nosotros ante las pruebas. Y muchas veces el hombre piensa que es el único que está sufriendo y que lo que estamos pasando es lo peor que le puede pasar a un hombre. ¿Estás seguro de eso? Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. Vamos a ir rápidamente. 1 de Pedro 5:8. Dice así: al cual, es decir, al diablo que anda como león rugiente, al cual resistid firmes en la fe, en la confianza en Dios, sabiendo que los mismos, ¿qué? Padecimientos, tribulaciones, dificultades, sufrimientos, necesidades. Eso significa padecimiento. Los mismos padecimientos que tú pasas y que yo paso, mi hermano, se van cumpliendo. Es decir, que suceden también en nuestros hermanos en todo el mundo. No pienses que eres la última Coca-Cola del desierto. O como dirían ahorita, no eres el último cubrebocas de la tierra. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud, mi hermano? Salmo 34, versículo 1, vamos para allá. Un salmo que a mí me encanta este salmo. Y hay muchas alabanzas por medio de las cuales podemos cantarlo también. ¿Qué dice el Salmo 34? Y realmente todo el salmo es hermoso. Vamos a leer del 1 al 4. Bendeciré a Jehová cuando tenga tiempo. ¿Dice eso? En todo tiempo. ¿Todo tiempo? ¿A poco cuando también esté triste? ¿A poco cuando también esté pasando por pruebas? ¿A poco también cuando no tenga dinero en el bolsillo? ¿A poco también cuando esté pasando por alguna situación difícil en mi trabajo? ¿A poco también? Sí. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿en dónde? En mi boca. ¿Pero de dónde viene esa alabanza que sale por la boca? Del corazón, mi hermano. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué hizo el Señor? Y me libró de todos mis temores, de todos tus miedos. El Señor te va a librar. Y de todos nuestros miedos el Señor ya nos ha librado, mi hermano, porque tenemos una esperanza en los cielos. Ahora, hay propósito en las pruebas, mis hermanos, ya lo estaba comentando. Pero tal vez a algunos todavía les cuesta entender que las dificultades, el día malo, la enfermedad, la necesidad, la escasez y todas y cada una de las situaciones complejas a las que estamos expuestos, no cada semana ni cada mes, mi hermano, sino cada día, en Cristo tengan una razón de ser o tienen una razón de ser todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque nos llevan de manera implícita a cumplir un propósito. Porque el que está en Cristo tiene propósito. Déjame decirte algo, mi hermano. El más interesado en tu transformación y en tu madurez espiritual, antes que tu esposa, tus hijos, tus hermanos en la fe, es Cristo. A veces ni nosotros mismos estamos tan interesados en eso. Nos desviamos a hacer otras cosas que el Señor no nos ha mandado. O que bien, no que el Señor no nos haya mandado, o que estén mal en sí mismas, pero no aportan nada a nuestra vida espiritual. El cómo nuestro Dios, nuestro pastor y quien nos gobierna, sabe de qué manera es que vas a rendir tu vida de una manera total y completa. Y vas a comprender que en todas las cosas Él tiene un propósito. Santiago 1, versículo 3.
Voy a leer nuevamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De algo que sí tienes que estar seguro es de que no eres eterno y de que las pruebas tienen una razón de ser, mi hermano. Que no son como muchos las llaman las cualidades del universo, las casualidades, perdón. Sino que aquel que controla todo el universo en su soberanía las permite y aún las usa para nuestro bien. Para que por medio de las adversidades tú y yo podamos ser perfeccionados, mi hermano. Y todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. ¿Qué nos dice este pasaje? Que tenemos que estar plenamente convencidos, entendidos y familiarizados de cómo es que el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Si tú desconoces eso, entonces desconoces quién es Dios. A muchos se les ha predicado el evangelio de que Dios te va a dar todo lo bueno y que nunca te vas a enfermar y que nunca te va a pasar nada malo porque Dios es bueno. Bueno, ¿y dónde dejas la justicia de Dios? ¿Que acaso no tenemos consecuencias de nuestras malas decisiones? Claro que sí. Dios nos perdona y nos ayuda y nos da la gracia para sobrellevarlas. Pero ¿qué nos enseña este pasaje? El Señor trabaja en cada uno de nosotros, sin duda, pero no lo hace por medio de métodos o filosofías humanas, sino que Él hace las cosas conforme a su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Produce paciencia, mi hermano. Esta paciencia no habla de serenidad o de conformismo, de ay, qué calmado soy bien paciente, es que estoy en pruebas. No, mi hermano. Esta paciencia viene del griego hipomone, donde su principal significado es resistencia, fortaleza perseverante y experiencia. Ha sido tan probado que tienes una resistencia que dices, Señor, la que viene. Y no, ay Señor, espérame tantito. Digo, claro que hay momentos de debilidad, yo no estoy diciendo que no. Y que te creas el He-Man y, no Señor, en tu nombre y échame todas las pruebas de todos mis hermanos, yo me las llevo. No, tranquilo. Dios trata con cada quien de manera individual. Y Dios sabe cómo va a tratar contigo para que crezcas. No te va a mandar exámenes de kinder. ¿Sí me explico? No te va a mandar exámenes de tu hijo de la escuelita dominical para que los contestes y Dios diga, ay, muy bien hijo, estás creciendo en la fe. Eres todo un olivo. Silvestre, dice el Señor. No se crean. Necesita ser injertado todavía, no se crean. El Señor te va a mandar pruebas que vayan acorde a tu nivel, mi hermano. No te va a mandar una prueba que sea más allá de lo que puedas soportar, lo dice el apóstol Pablo. Y junto con la prueba que el Señor te mande, dice algo bien interesante al final del pasaje, te dará la salida. Esa salida, mi hermano, es la gracia de Dios. La riqueza de su gracia en tu vida para que puedas afrontar esa situación difícil en tu vida. No más. El Señor jamás va a permitir algo en nuestras vidas que nos lleve a negarlo o renegar de Él. Si tú reniegas es porque tú lo decides. Y si tú te quejas es porque tú lo decides. Porque siempre los propósitos de Dios es que se produzca en nosotros un crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Es más bien que depende de nosotros y la actitud con que enfrentamos la prueba que saldremos aprobados o reprobados. Tú decides. Aquí apunté una frase que me gustó, dice, Dios deja que nuestra fe sea aprobada a fin de que Él pueda aprobarla. Dios permite las cosas para que tu fe sea aprobada, pero Él es quien te aprueba, no tú mismo. Dice la Escritura que el que se alaba a sí mismo, pues no, así no debe de ser. Así no es el propósito de Dios. ¿Qué producen las pruebas, mis hermanos? Producen mayor confianza en Dios, sin duda. Afirmas tu fe, afirmas tus convicciones.
produce mayor santidad en tu vida, mi hermano. Produce madurez. Porque ya lo vimos, el que aprueba, avanza. El que reprueba, pues retrocede, ¿verdad? No desavanza, no se puede. El propósito de las pruebas también es el gozo, mi hermano. La alabanza, la gratitud de nuestro corazón. Y también las pruebas producen esperanza. Y vamos a ver ya para terminar rápidamente un ejemplo en la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 20. Ejemplos de hombres aprobados por Dios hay montones, mis hermanos, montones. Pudiéramos quedarnos toda la noche aquí hablando de esos hombres. Léete Hebreos 11 y ahí te vas a dar cuenta, tienes mucho de dónde tomar ejemplo. Pero Cristo es nuestro máximo ejemplo, pues como hombre fue probado y tentado en absolutamente todas las cosas, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Como hombre, pero con la diferencia que Cristo jamás pecó. Por eso Cristo es y siempre será nuestro máximo ejemplo en todas las cosas, las cuales Él mismo ahora nos demanda una respuesta. Y quisiera hacer aquí un paréntesis que es importante, creo yo. Dije que fue probado y fue tentado, son dos cosas diferentes. Somos probados por Dios para crecimiento, mi hermano. No somos tentados por Dios, porque la tentación ya de por sí implica el querer hacerte caer. Dios no te va a hacer caer. Somos tentados por el diablo, por el mundo, por sus deseos, pero también por nuestro corazón. La concupiscencia que hay en nuestro corazón, somos tentados de ahí también. Entonces, ninguno diga que, ay no, Dios me tentó para pecar. No, cuidado de decir eso. Dios no tienta a nadie. Dios prueba, pero su prueba produce resistencia para que no caigas ante la tentación. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. Vamos a ver cuál fue la actitud y algunas de las respuestas que un hombre, al ser probado, y una prueba totalmente permitida por Dios, quien ya haya leído Job sabrá de lo que estoy hablando. Este hombre salió como un hombre aprobado después de todo el proceso que Dios hizo en él. ¿Por qué? Porque quería producir en él un mayor entendimiento de quién era Dios, quién es Dios y quién era él, Job. Job 1, versículo 20. La historia dice que él estaba tranquilo con su esposa y de repente empiezan a llegar sus criados. Oye, que vinieron a robarte los camellos, los bueyes, se cayó la casa donde estaban tus hijos y se murieron todos tus hijos. Y muchas más cosas que en ese mismo momento le sucedieron. Si estás pasando por algún sufrimiento, mi hermano, acuérdate de Job. Y creo que se te va a pasar. Claro, nuestro primer recordatorio siempre es Cristo, ¿verdad? La cruz de Cristo, el mayor sufrimiento que un hombre pudo haber padecido. Pero sin duda alguna Job también fue un hombre de ejemplo para nosotros. Y si él pasó por eso, mi hermano, es porque Dios sabía lo que había en su corazón. Y veamos el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Era una costumbre dentro de aquellos tiempos, rasgar las vestiduras en señal de lamento, de decir, ¡ah, qué sufrimiento! Porque sin duda a Job le dolió. Si tú hubieras sido Job, ¿te hubiera dolido haber pasado por lo que él pasó? Claro, somos de carne y hueso, mis hermanos. Fíjense, yo estaba pensando esto cuando estaba meditando en esta enseñanza. Si Dios hubiera querido hombres conforme a su corazón, hubiera hecho robots conforme a su corazón y ya. Se quita de broncas. Los actualiza y ya, mira, aquí está mi palabra y órale, pues lo va a hacer automáticamente. No, Dios muestra su amor para con nosotros en habernos aceptado, pero también nos demanda una respuesta a cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué hizo Job? Se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza.
Quien se quiera rasurar, ahí están los pasos. Rásgate primero y luego te rasuras la cabeza. ¿Y qué dice después? Y se postró en tierra. Muchos pensamos que el postrarse, pues es me arrodillo ya. No, ese postrarse era pecho tierra, mis hermanos. Es decir, con la afrenta en la tierra. Porque sin duda era un dolor intenso el que estaba pasando Job en ese momento. Y creo que ninguno de los que estamos aquí ha pasado por algo así. Gracias a Dios. Pero si llegamos a pasar, mi hermano, créeme que va a ser porque eres un hombre íntegro y un hombre maduro, y que Dios dice, Él es mi hijo. Porque al que ande así como dicen, ¿verdad? Sancochados, pues Dios, ¿qué le va a mandar de prueba si apenas puede con su alma? Me impresiona lo que hizo Job, mi hermano. Después de que hizo todo su ritual, ya se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Esa palabra a mí me impactó tanto, porque antes de quejarse, antes de decir una palabra, hizo lo que hizo David en el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Viene la prueba. Sí, llora, tal vez enójate, pero cuida de cómo manifiestas tu enojo. Pero adora al Señor, mi hermano. No te quedes postrado ahí nada más, en el llanto, en el dolor. Levanta la mirada y adora a Dios. Es lo único que te va a poder ayudar para que puedas sobrellevar esa prueba en tu vida, esa dificultad, esa calumnia. Aquella afrenta que tú estás pasando, solamente adorando la puedes superar. Así hagas tu ritual de que te rompas la camisa y te arranques las greñas y así hagas todo, pero si no adoras, se queda nada más en un momento efusivo. Pero si adoras, bendiciendo a Dios en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en tu boca, entonces vas a verdaderamente experimentar la gracia de Dios en tu vida. Porque sin duda Job experimentó la gracia de Dios en su vida. ¿Y qué dijo Job después de adorar a Dios? Después de que adoró primeramente a Dios, ahora sí, como que volvió en sí y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Otra vez lo vuelve a alabar. Otra vez lo vuelve a adorar, porque reconoce quién es Dios. Job conocía a Dios y Dios conocía a Job. Tú dices que conoces a Dios, ok. Dios te conoce a ti. ¿Te tiene cerca como su hijo? ¿Te tiene en el hueco de tu mano? ¿O con un pie afuera y con un pie adentro? Versículo 22. A causa de la actitud con la que Job tomó la prueba o respondió a la prueba, es que se puede decir esto de él: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ni dijo: es que esto me está pasando por error, yo no soy al que me debe de estar pasando esto, si yo soy un hombre íntegro. Bueno, el que cree estar firme, mire que no caiga. No sabemos cómo Dios nos puede probar el día de mañana, mi hermano. Son inimaginables e inesperadas las pruebas que Dios puede traer a tu vida. Pero algo que tienes que estar seguro es que tienes que estar preparado, mi hermano. No puedes decir: ya que llegue el examen me preparo. Error. Imposible. Vas a reprobar. Te lo aseguro y te lo firmo. Bueno, no te lo firmo porque luego vas a venir a reclamarme. En todo esto no atribuyó despropósito alguno a Dios. No dijo que Dios se equivocó. O no dijo: es que esto es una incongruencia lo que me está pasando, soy Job. Eso no dijo él.
adoró y no atribuyó a Dios despropósito alguno. No le echó la culpa a Dios, eso quiere decir también. Más adelante, Job 2, 9 y 10, vemos la esposa que en vez de consolarlo, ay, Job, ya maldice a Dios y muérete. ¿Te gustaría que tu esposa te dijera algo así? Pero sabes, mi hermano, si tu esposa te llega a decir algo así, tú eres el responsable. Porque tú eres el sacerdote de tu casa. Y la mujer es el reflejo del varón. Así que, ¿cómo estás tú? Es como está tu esposa. Como ven a tu esposa, es lo que tú reflejas, mi hermano, o es lo que tú le aportas a ella. Tristemente, Job no tenía una mujer entendida en esta situación. La mujer tal vez sí estaba dolida, estaba enojada con Dios y por eso le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job, en esa paciencia, en esa perseverancia resistente, ¿qué le dijo? Bueno, en el versículo 9 le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Así como diciendo, ay, no seas religioso. Maldice a Dios y muérete, ya. Hombre, pues ya que era la herencia, ¿verdad? También la esposa. Versículo 10, y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin entendimiento has hablado. Y le hace una pregunta a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, por impulsivos, pecamos con nuestras bocas? Pecamos con nuestros labios y retrasamos nuestro crecimiento. Retrocedemos y tenemos que volver a empezar. Job 23:10 dice así, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Saldré como oro. Job estaba entendiendo el propósito de Dios. Y por último, Job 42:10 y versículo 12. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sin duda alguna, mi hermano, cuando eres aprobado, es notorio. Pero no de que, ay, mira, ya trae coche nuevo el hermano. No, pues anda bien aprobado en los exámenes, en las pruebas. No. Eres aprobado para Dios, no para los hombres. Busca la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Porque dijo Pablo, Gálatas, le dijo, si yo buscara su aprobación, pues no sería siervo de Cristo. Entonces quiero ser siervo de Cristo, entonces busco la aprobación de Dios y no la de ustedes. Y es lo que estaba haciendo Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, versículo 12, más que el primero. Cuando eres aprobado, mi hermano, nunca reduces tu vida espiritual. Al contrario, vas creciendo, vas madurando espiritualmente cuando eres aprobado. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice, recordando a Job, el apóstol Santiago, habéis oído de la paciencia de Job. Fíjense, era notoria a cualquiera que leía el libro de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, mis hermanos, es nuestra responsabilidad ser aprobados.
De Dios viene la prueba, pero tú decides si eres aprobado o reprobado. No cabe duda que vamos a ser probados, pero depende de ti y de mí el ser aprobados. Ponte de pie y voy a leer un último pasaje. Primera de Timoteo 2:15. Escúchame con atención. Primera de Timoteo 2:15. Le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: procura con diligencia, con esfuerzo, con esmero, presentarte a Dios aprobado. Ahí está el llamado que nosotros tenemos, mis hermanos. Como varones, como hijos de Dios, como padres, como hermanos en la carne, en la fe, como siervos, como empleados, como muchas cosas que hacemos allá afuera. Tenemos que procurar esto, que con diligencia, que cuidemos presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Cierra tus ojos, mi hermano. Te damos gracias, amado Jesús, porque sin duda que las pruebas que tú permitas o estés permitiendo y vayas a permitir en nuestras vidas van a ser para que tu gloria se haga más palpable en nuestras vidas, para que tu carácter, Señor, se vea aún más en mí, hacia el trato con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, aún con la gente que ni siquiera conozco, que puedan oler el dulce aroma de tu fragancia, Señor. Podamos impactar a aquellos que nos rodean, que no somos nosotros, Señor, es tu carácter en nosotros. No soy yo, es tu vida en mí, es tu luz en mí. Ciertamente somos sal de esta tierra, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego dice el apóstol Pablo que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Esa sal que marca la diferencia y que le da sentido a todo lo que hacemos tú y yo, que es agradar a Dios, abstenernos de todas aquellas cosas que no le agradan y vivir una vida piadosa ante sus ojos. Que cada que nos hallemos en prueba, mi hermano, que como familias también nos hallamos en pruebas muchas veces, no solamente como seres individuales, como varones, sino también las esposas, también los hijos y también las familias enteras y aún iglesias que pasan por pruebas, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que ese gozo, ese sumo gozo pueda ser producido en nosotros por medio de entender que en todas las cosas tú tienes propósitos que cumplir. Gracias te damos, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones. Queremos ser hombres conforme a tu corazón. Tenemos la capacidad de poder hacerlo porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria, la honra y el poder hoy y siempre. Amén. Levantemos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Digno eres tú, Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Los invitamos a que sigan sintonizándonos en nuestras reuniones para que estén atentos a la siguiente reunión de varones. Sí, que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos despedimos de la transmisión.